porque hemos visto más su accionar como fiscal, aunque habría que decirlo también, tuvo intervención, por ejemplo, en la anulación de la absolución de Victoria Aguirre, esta joven cuya historia venimos contando, y que ayer justamente contábamos y charlábamos sobre eso con Eduardo Paredes, su abogado defensor, que está en línea de nuevo para charlar en este caso de la ex ministra Liliana Picasso. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te convocamos Hola, de Alicia. nuevo porque, y debo decir esto, es difícil que se animen a caracterizar a la ex integrante de la Corte. Me pareció raro eso también. Bueno, en general uno lo ve al Poder Judicial de una manera distinta a lo que se ve a las otras dos, digamos, aristas del gobierno, porque el Ujú. Poder Judicial integra el gobierno de la polis. Lo que pasa es que el gobierno es uno dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Para bien o para mal, o sea, está muy bien, pero no importa si es uno de derecha o izquierda, se admite en general que se critique mucho a algún gobernador, presidente, Ujú. legisladores, pero el Poder Judicial todavía tiene esa connotación que le dio haber, especialmente en los modelos de Europa continental, haber sido parte de la nobleza hasta fines del siglo XVIII, o sea, con la Revolución Francesa. Ujú. El juez funcionario europeo aparece con Napoleón. Y los ingleses dieron fin al juez noble un poco tiempo antes, pero siempre, o sea, en el siglo XVII, XVI. Ya los norteamericanos siempre fueron, por eso eligieron el jurado. Justamente hay una cuestión muy de fondo en la construcción política, cuando uno habla de jurado y no de jueces profesionales, tiene que ver más con la democracia, con la construcción. El juez profesional es medio una anomalía. Ujú. Ujú. Este, y entonces hay como un temor a criticar algo que es político. Si la designación de un juez, los actos del Poder Judicial son actos políticos. Ujú. Cuando una sentencia, por ejemplo, permite que uno pueda fumarse un porro, es un acto de decisión que establece espacio de libertad y son actos políticos. Y eso implica esa vieja de connotación de ser nobles, hace que cueste mucho criticar y su función como actores políticos del Estado. Y parecieran más o nobles o sacerdotes, y la verdad Ujú. que ninguna de las cosas son. Ujú. Algo Y así como bien, infalibles también se presentan, ¿no? Como que lo dijo el juez y es irrebatible, es infalible eso. y porque en realidad la sentencia tiene una función performativa, que tiene un Ujú. efecto en la realidad, pero obviamente en cuanto a la verdad que haya ocurrido en la historia, generalmente hay una tasa altísima de error que en otros países, como Estados Unidos, en Inglaterra, Noruega, han hecho un estudio extrapoder de lo que hace el Poder Judicial y han encontrado una cantidad de errores, especialmente en condenar a inocentes. Ujú. Ujú. Pero todavía con esa impronta cuesta mucho criticar, y siempre la crítica hay que adelantarla, no es a la persona, porque las personas son en general buenas, no son malas personas, es en cuanto a su función y al modelo que han representado. Y en ese caso, en el caso de la doctora Picasso, en mi opinión no ha sido un buen modelo como fiscal, porque la función del fiscal no es acusar, sino también evitar que se condenen inocentes. Ujú. Ese modo de acusar y hacer una especie de acto de justicia marcadamente, es decir, hacia lo que uno considera sociedad, eso tiene mucho que ver con, paradojalmente, el modelo norteamericano, porque los fiscales son electos, Ujú. no son funcionarios, son funcionarios temporales. Entonces, en esa tradición de los fiscales estatales, no los federales, de ser electos cada 4 años, obviamente que sobreactúan y han llevado una cantidad de presos importantes, del país con más presos, porque actúan para su electorado Ujú. generalmente blanco y de clase media. Ujú. Entonces eso hace que tengan esa impronta, que obviamente la academia está muy rechazado. Y se ha tomado ese modelo, y la doctora Picasso ha tenido esa impronta, y con tribunales que venían de la década del 90,
con un bajo estándar del control de la prueba y por lo tanto con una tendencia muy fuerte a condenar y a condenar inocentes. Y a ella le ha pasado en varios casos. Uno fue el más trágico, de Cristina Vázquez, años antes, ya en un caso de un médico que lo matan, que fue Iriarte, y terminan condenando a personas totalmente inocentes, y ella apeló, y nunca pudo, y tenía tribunales que además eran muy permeables a ese modelo y condenaban. Entonces, Liliana Picasso, que alguna vez dijo que en la década del 70, ella venía de Santa Fe, fue militante de aquella juventud, finalmente no representó eso. Ha sido muy coherente en lo personal, es muy honesta, ha sido una persona honesta, no se puede decir, pero tampoco nunca advirtió, porque una vez dijo: a mí nunca nadie me llamó, porque nadie va a llamar en los tribunales penales, porque la gente que transita un tribunal penal es gente vulnerable. Justamente lo que no hacen los tribunales penales es elevar, es decir, atrapar a quien no es vulnerable. Ejemplo, si uno hubiese visto en toda su historia, nunca habrá acusado a nadie por malversación de fondos o fraude en esta provincia, que es además con una tasa probable de corrupción muy alta. Son siempre los mismos los que han caminado, entonces no hace falta que llamen a nadie, porque siempre están las mismas personas. Eduardo, el caso de Cristina Vázquez es como el caso más emblemático, porque bueno, lamentablemente terminó con la vida de Cristina, y además arrasó con la vida de adolescentes, porque Cecilia Rojas, Ricardo Jara eran adolescentes cuando empezaron a ser perseguidos, así con esa brutalidad que se veía y esa vehemencia que se veía en lo discursivo, aunque no se traducía en las pruebas, ¿no? Pero hubo otros casos, ¿no? Otras intervenciones, vos mencionabas uno, pero hay muchos otros que hoy tienen como una mirada también un poco diferente de la que se presenta en los medios. Cuando hablamos con algunos abogados también es como una cosa así de lo políticamente correcto, pero hay gente que padeció el accionar de este modelo judicial. Sotto voce se suele decir en el ambiente, como es decir, vuelvo a decir, ella fue una persona muy honesta, una tipa caminaba por la calle, eso es así. Yo creo que ella no tuvo una posición crítica con su propio actuar, nunca viene inscripta en ese modelo que la provincia lo tiene muy arraigado, muy autoritario, y el ejemplo, por ejemplo, es decir, de no haber advertido en el caso de Victoria Aguirre. En el caso de Victoria Aguirre, el voto también de una mujer que termina por anular la absolución es Benchiaruti, y la doctora Picasso acompaña ese voto. Los únicos que votan por mantener la absolución, Leiva, Rojas y Zarza, que pide que se haga un nuevo juicio. Los demás acompañaron ese voto y ella lo acompañó. Es decir, no ha marcado una diferencia, y siempre criminalizante, porque ha sido su trayectoria. Ella no se destacaba, lo decía, además de ser una estudiosa, sino que una vez decía que a ella le hubiesen gustado los juicios orales en Estados Unidos por su forma de actuar. Liliana Picasso integra un modelo que no debería repetirse en un Estado constitucional de derecho. Es decir, también hay una camada de jueces que fueron sus jueces, como decía ella en la época, que también integraban la facilidad para condenar. Y fíjate, Alicia, hoy en uno del diario más viejo de acá del territorio, ayer me hicieron llegar a mí la estadística, pues fue publicada, que a tantos años de sistema de democracia formal, va a ser 30 años, nosotros tenemos una 40, tasa de prisión preventiva, 40, perdón, sí, 40, me saqué 10 años, sí, 40 años, sí. Nosotros tenemos la misma tasa de prisión preventiva que en la época de la dictadura. Sí, o sea que el Poder Judicial nunca le llegó la democracia. Esto se ve a nivel nacional y todo. Y eso que han apurado los abreviados de una forma brutal en los últimos años. Y los apuran en forma brutal porque si no, en el juicio oral es una extorsión, van a tener mayor pena. Entonces, que uno vea ese informe hoy, que salió en este diario, y no llame a ver cómo acercamos un poco el programa constitucional, convencional a la realidad, y no se haga ningún poco de crítica.
más allá de que a nivel nacional no hay mucha diferencia, en esta provincia, y vean, porque uno puede rescatar que ha sido coherente con ella misma, ha sido honesta, pero no es el modelo que hay que tomar. Ese tipo de modelo no hay que tomar. Hay que empezar una discusión de las instituciones. Hemos terminado una elección, tampoco se ha hablado. Hemos tenido el caso que ahora es paradigmático. Hay 2 o 3 casos paradigmáticos de esta provincia tan chica. Uno es Obando. Ella tampoco, el caso Obando está en casación y seguramente si llegó a votar va a ser de confirmar la condena, es muy probable. Ese caso marcó a la provincia y fue el caso de Cristina Vázquez, que la ha marcado a nivel nacional y fuera del país. Y sin embargo no hay ninguna discusión, y la muerte de Picasso debería reconocerla por lo que fue como persona, pero no repetir esos modelos. Y muchas veces los abogados somos, me incluyo, aunque no hago eso, pero me incluyo, digamos, por solidaridad profesional, de hacer discursos políticamente correctos. Y te iba a decir, además, no es un modelo que esté en crisis, porque si uno empieza a hablar un poco y empieza a mirar cómo ha sido contada inclusive el accionar de la ministra Picasso, sobre todo cuando fue fiscal, no es un modelo que se haya puesto en crisis. Es más, se valoró siempre. Y porque porque generalmente las pulsiones sociales, a veces, viste, cuando solemos hablar que Argentina tiene una tasa de delincuencia, así entre comillas, o de homicidio muy baja, la más baja después de Chile. Sin embargo, tiene un sobrediscurso criminal, favorecido por las elecciones, por las campañas políticas, que además generan la pulsión autoritaria, no quiero decir el enano fascista como decía Alfonsín, ¿no?, que socialmente está. Y el Poder Judicial justamente es un contrapoder en todo sentido, aún contra las pulsiones sociales. Tutela al más vulnerable, porque es el único que va a estar siempre frente a un juez penal. Entonces, y inclusive leí algún artículo por ahí que dijo ella defendía los derechos constitucionales de las víctimas en un proceso penal, que ya él está frente al Estado, no frente a otro, frente al Estado. Los únicos derechos constitucionales son el tipo que está sentado ahí, o la persona, hombre o mujer, o no mujer o no binario, pero el que está sentado frente al Estado. Es ese el sistema de garantía, y que el fiscal tiene que ayudar también. Eso no es simplemente acusar o pedir penas. Ella representó un modelo, como vos decís, que no está en crisis, y probablemente hoy a nivel nacional ha vuelto a marcarse el modelo autoritario, y es lo que hay que tratar de reformular, sin desconocer que ha sido una persona honesta. Paradojalmente es cierto, yo lo conozco a uno muy conocido, el marido, el hermano, que han sido abogados históricos, laborales, que sufrieron inclusive cierta persecución por la dictadura. Ella perdió el trabajo, pero eso no es el único caso. Después, cuando estamos dentro del Estado, terminamos de alguna manera por validar ese tipo de prácticas autoritarias del Estado, no tan extremas, pero no dejan de ser prácticas autoritarias. Eduardo, bueno, queríamos charlar un ratito porque durante mucho tiempo hemos contado también, sobre todo desde su rol de fiscal, ¿no?, desde escuchando a las víctimas de las causas que se denuncian como causas armadas. Bueno, el caso de Cristina Vázquez es el más emblemático, pero esto también de Victoria Aguirre contás, porque la intervención, en este caso apoyando que se anule esa absolución, es la que nos lleva a este escenario de incertidumbre aún, y de una piba que está ahí viendo qué es lo que va a pasar con ella, digamos, ¿no? Así que... Una piba que hoy es mamá. Es que es mamá. Y te quito el minuto. Sí. Vos sabés, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con la doctora un día en la plaza, poco tiempo después días después de la muerte de Cristina. Después del acto pidiendo justicia por Cristina, justamente. No pudo asumir eso, que uno tiene que asumir que se equivocó, y no lo pudo hacer. Tal cual. Era muy emblemático, lo contaba yo hoy, ¿no? Ahí esa interpelación, esa charla con militantes del movimiento feminista. Se detiene en ese momento la jueza,
responde un par de cuestionamientos y después se va a hacer su vida de católica practicante, digamos, ¿no? O sea, esto de que no pudo dimensionar lo que hizo, ni lo que hace con sus resoluciones, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, Eduardo, mil gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Ahí charlábamos con Eduardo Paredes, un poco la continuidad de la charla de ayer, porque ayer estábamos hablando de la causa Victoria Aguirre, una causa que es también emblemática, paradigmática para pensar, para mirar cómo es el accionar del Poder Judicial. Y ahí estábamos hablando del Superior Tribunal de Justicia, que había anulado la absolución de Victoria y que había dejado una especie de limbo judicial a quien había sido condenado en ese momento por la muerte de la pequeña hija de Victoria, y que sin condena firme en ese limbo judicial, esa persona estaba ya hace más de 8 años preso y estaba ante su inminente excarcelación. Un poco de eso estábamos hablando ayer, y aparece hoy también esta información de la muerte de la doctora Liliana Picasso, integrante del Superior Tribunal de Justicia, y un poco para ser, dirían, disruptivos mientras todo el mundo está homenajeando, hablando, también está bueno poner sobre la mesa ese modelo judicial que representa y que sigue hoy más vigente que nunca, hay que decirlo, ¿no? 17:51.